Padre, gracias porque Cristo es la imagen tuya, del Dios invisible. Y en Él fueron creadas todas las cosas, Señor. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, Señor. Visibles o invisibles, Señor. Estamos nosotros también en esa creación, Señor. Pero gracias, Padre, porque fuimos creados de una manera especial. Fuimos creados para alabanza y gloria de tu gracia, Dios. Y en esta mañana, Dios Todopoderoso, queremos ser esa adoración celestial para ti, Señor. Como dice tu palabra, que todo lo que respire te debe alabar a ti, Señor. Hoy, Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te damos gracias, Dios, por esa salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios, porque Cristo es el centro de nuestras vidas, Señor. Y por medio de Cristo, por medio de su santo nombre, podemos tributarte a ti frutos de labios que bendigan y exalten tu santo nombre, Dios. Gracias, Padre, te queremos reconocer en esta mañana como lo que eres, ese Dios santo, 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 el que eras, el que eres, el que ha de venir, el que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Y te pedimos, Dios Todopoderoso, para que en esta mañana prepares nuestra mente y nuestros corazones, para que sean una buena tierra, Señor, para que la semilla de tu palabra que sea sembrada produzca fruto al 100%, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos y te reiteramos absoluta y total necesidad y dependencia de ti, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén. Vayamos a Lucas 8. Quien no tenga Biblia, que por favor levante la mano para hacerle llegar una. Continuamos con el estudio sistemático de Lucas. Vamos a estudiar hoy del versículo 22 al versículo 25. Si ya lo tenemos, vamos a hacer una lectura de los 4 versículos. Lucas 8, del 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Este relato de Jesús calma la tempestad lo podemos encontrar en los 3 evangelios sinópticos. También está en Mateo, también está en Marcos. Está en Mateo en el capítulo 4 del 35 al 41 y está en Marcos 34, 41 y Mateo 8, 23, 27. Es el mismo relato, es la misma historia, pero en algunos se le dan unos detalles que no lo tiene en el otro. Y de los detalles que señala Marcos, que no está aquí en Mateo, en Marcos pareciera ser que este acontecimiento sucedió después de que Jesús enseñó a las multitudes por parábolas. Y en Marcos 4:35 dice: terminado el día,
Todo lo que estudiamos con Pastor Santiago los 3 domingos anteriores pareciera que antecedieron a este evento. Y dice que terminando el día, él y sus discípulos se montaron en una barca. Para que tengamos eso en cuenta, porque en Lucas pareciera que dijera aconteció un día, ¿no? En Marcos parece que le da la misma continuación del evento. Él y sus discípulos entraron en una barca, y cuando estaba estudiando se me vino algo muy especial a la mente, porque las multitudes se quedaron con la enseñanza, pero los discípulos estaban con el Señor. Y hay una gran diferencia de una cosa con la otra, porque muchas veces cuando no somos discípulos del Señor, podemos tener clara una enseñanza bíblica, pero el discípulo es el que experimenta en su vida la constante presencia de Dios y el acompañamiento de Dios. Entonces, ahí surge el primer interrogante para nosotros en esta mañana. ¿Somos discípulos de Cristo o hacemos parte de las multitudes? Un discípulo es aquel que imita en todo al maestro. No solamente lo escucha, sino que aplica las enseñanzas del maestro. Y a eso estamos llamados nosotros. Nosotros estamos llamados a ser discípulos, no a ser parte de las multitudes. El discípulo que en todo imita al maestro, estamos llamados a ser, como discípulos de Cristo o como imitadores de Cristo, a ser siervos, así como Cristo un día vino a servir. Nosotros como discípulos estamos llamados también a servirle a Dios a través del servicio a las demás personas. Entonces, una característica del discípulo es que en todo debemos imitar al maestro. Y de pronto la exhortación que tenemos en esta mañana es: si somos discípulos o somos parte de las multitudes, o si nos consideramos discípulos, estamos sirviéndole a Dios en el servicio a los demás. Continuemos, y dice que entró en una barca. Y comencé a investigar sobre el tema de la barca, y resulta que en el año 86 hicieron un descubrimiento arqueológico de una barca del primer siglo que se utilizaban en el mar de Galilea o en el lago Genesaret, que es el mismo cuerpo de agua. Y precisamente lo encontraron en Magdala, la ciudad donde era María Magdalena. Y los que lo descubrieron dicen que fue un milagro de Dios, porque a pesar de todo el tiempo que llevaba esa barca sumergida en el mar, todavía no se había deteriorado toda. Inclusive estaba unida en unas partes todavía por los clavos. La sacaron, la restauraron y hoy la tienen en un museo allá en Israel. Y esa barca, que es la que se supone que fue la que usaban en el primer siglo, que es la que posiblemente de ese tipo de barcas en la que hace parte este relato, tenía 8 metros de largo. 8 metros de largo, tenía 2 metros de ancho y 1 metro de alto. Y cabían aproximadamente unas 15 personas. Entonces, haciendo un empalme con lo que estamos leyendo, entonces iba Jesús con los 12. Iba con los 12 que
Anteriormente habíamos visto cuando los llamó, que fueron los que posteriormente fueron llamados los 12 apóstoles. Se supone que es chévere la imagen que hay de la barca y todo, y en el museo allá en Israel, donde la tienen. Pasemos al otro lado del lago. El lago se refiere al mar de Galilea. Hay Biblias que tienen el mapa atrás. Y ahí dice Palestina en los tiempos de Jesús. Ahí nosotros podemos ver el famoso mar de Galilea. Hay las Biblias que tienen las ayudas didácticas. Ahí está el mar de Galilea y iban a cruzar. El mar de Galilea, si no estoy mal, tiene 20 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. Es un cuerpo de agua, a pesar de que es un lago, es un cuerpo de agua bastante grande, inclusive más grande que la bahía de Cartagena. Y cuenta de acuerdo a los estudios que se han hecho, hoy el monte Hebrón, que está a 2000 y pico metros de altura, de ese monte a veces baja un viento recio. Baja un viento recio que de una otra forma afecta la navegabilidad en el mar de Galilea. Entonces, el relato como tal sí tiene, como solamente la Biblia como un libro sobrenatural, a pesar de la antigüedad del mismo, lo respalda la historia, la geografía, lo respalda la ciencia. Ahí podemos nosotros deducir por eso que la Biblia es lo que es la palabra de Dios. Entonces pasemos al otro lado y partieron. Versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Se refiere a Jesús. En Marcos nos da más detalles de dónde se durmió. Dice que se durmió en la popa del barco sobre un cabezal, que era donde se colocaban unos costales de arena. Sí, Jesús se acostó y tenía su almohadita ahí, una almohada ahí, estaba atrás, iba durmiendo. Pero esto de que Jesús durmió, esto nos demuestra que Jesús, a pesar de ser Dios, el Hijo de Dios, 100% Dios, también era 100% hombre. Y como hombre se cansaba y dormía. Como hombre le daba hambre. Hay muchos pasajes que nos muestran la humanidad de Jesús. Aquí nos está resaltando la palabra de Dios eso de que se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Iba Jesús con sus discípulos, Jesús durmiendo. Sabemos que dentro de los apóstoles habían mínimo 4 pescadores: Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Pedro hermano de Andrés, Jacobo hermano de Juan, que tenían experiencia de lo que es maniobrar en el mar. Y me llama mucho la atención de que la tormenta fue tan recia, fue tan fuerte, que dice el texto que se anegaban y peligraban. Así que no era algo cotidiano o fácil para ellos. Se fue de lo que ellos estaban acostumbrados como pescadores a enfrentar. Y aquí podemos nosotros sacar una deducción. Las pruebas. El ser discípulos de Cristo no nos exime de las pruebas. Todo lo contrario. Los discípulos de Cristo tenemos que ser probados.
Vayamos a Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Los discípulos de Cristo tenemos que ser probados para que por medio de esa prueba Dios genere en nosotros una virtud propia de Él, que no es propia de la naturaleza humana, que es la paciencia. Habíamos hablado el domingo pasado que dentro del fruto del Espíritu Santo está la paciencia. ¿Y qué es paciencia? Paciencia es esperar sin desesperarte. Eso es paciencia, esperar sin afanarte, esperar sin angustiarte. Y por eso el Señor en nosotros permite las pruebas. Pero hay algo adicional con las pruebas. Muchas veces somos probados más allá de nuestras habilidades, nuestros conocimientos y nuestras experiencias. ¿Por qué el Señor permite eso? Para que cuando superemos esa prueba, no haya la más mínima duda ni la más mínima certeza de que Él fue quien lo hizo, no nosotros. Entonces, el Señor nos prueba y seguimos en Santiago. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren qué tremendo es Dios. El Señor utiliza las pruebas para generar en nosotros la paciencia, para a través de esa paciencia perfeccionarnos a nosotros en nuestro llamado como hijo de Dios. Y dice que si ya tenemos paciencia, no nos falta nada. Pero miren cómo dice el versículo 3 de Santiago 1, el versículo 2. Tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Entonces surge una pregunta: ¿nos gozamos en la prueba o nos quejamos en la prueba? Entonces aquí el Señor nos está exhortando a que cuando estemos pasando por cualquier prueba, en vez de quejarnos, angustiarnos y afanarnos, debemos darle gracias a Dios por ella, porque hace parte del propósito y del plan de Dios. Todo cristiano tiene que ser probado. Hace muchos años escuchaba un modismo cristiano no bíblico, que no le pidas al Señor paciencia porque te manda pruebas. Y eso se volvió un modismo cristiano y la gente no pedía paciencia que el Señor no lo metiera en prueba. Pero definitivamente todo cristiano tiene que ser probado. Escuché una vez a un gran predicador, un gran teólogo, Adrian Rogers, que ya murió, que decía que la etapa del cristiano es entrando en la prueba, en medio de la prueba o saliendo de la prueba. Esas son las tres etapas del cristiano: entrando a la prueba, en medio de la prueba, saliendo de la prueba. Porque es que siempre nuestra fe tiene que ser probada para que Dios nos pueda aprobar. Entonces, aquí vemos cómo los discípulos, a pesar de que habían unos pescadores
Entre ellos, la situación estaba por encima o más allá de lo que ellos estaban acostumbrados o estaban habituados a experimentar. En 2 Corintios 1, el apóstol Pablo dice que ellos fueron probados más allá de lo que podían resistir, que inclusive tenían sobre ellos sentencia de muerte, para que la excelencia del poder fuera para Dios, y que estaban convencidos que Dios los libró, los libra y los librará. E independientemente de la circunstancia por la que estamos pasando, Dios en su omnipotencia, como es todopoderoso en su plan para con nosotros, nos va a librar. Es más, y nos puede librar de diferentes formas. Nos puede librar muriendo, pero somos libres porque estamos allá. No hay mayor libertad que está en la presencia de Dios, porque muchas veces queremos ser terrenales con el Evangelio y queremos siempre que las promesas de Dios se cumplan y que sean aquí, pero no, la más grande y mayor promesa de Dios, de libertad que Dios nos da a nosotros como sus hijos, como sus discípulos, es estar en la plenitud de su presencia. Entonces, si con la prueba Dios al final nos lleva, gloria a Dios. Gloria a Dios. Volvamos a Lucas. Versículo 24. Lucas 8. Versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Cuando estamos en la prueba, ¿a quién vamos? ¿Vamos inmediatamente a Jesús o ponemos nuestra confianza en otra persona diferente a Dios? Y desafortunadamente muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por cualquier situación, antes de correr a Dios, corremos a otra persona. Y dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17. Y el versículo central de la Biblia, la mitad de la Biblia en versículos, si no lo sabían, es el Salmo 118:8. Esa es la mitad de la Biblia en versículos. Y ese versículo textualmente dice: es mejor confiar en Dios que en los hombres. El versículo central de la Biblia. Salmo 118:8. Es mejor confiar en Dios que en los hombres. Aquí vemos que ellos acudieron a Jesús ya cuando humanamente no podían enfrentar y solventar la situación. No debemos esperar el último momento para acudir a Jesús, sino constante búsqueda y dependencia de Él. Y dice que despertando Él, reprendió el viento y las olas. Reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. En el relato de Marcos dice de que él reprende al viento y le dice al mar: calla, enmudece. Es más detallado el evento como lo narra Marcos. Nos dice cuáles fueron las palabras que Jesús utilizó. En Mateo dice de que él primero lo recrimina: ¿dónde está vuestra fe? Y reprende al viento
y al mar y cesa. Y dice, se hizo bonanza. Bonanza es descanso, tranquilidad, sosiego en Dios. Pero hay algún detalle de Jesús. Jesús, en medio de la tormenta, se durmió y se levantó la tormenta. Y miren qué tremendo, los discípulos estamos llamados a imitar al maestro, porque ellos no se durmieron también. Pero eso de dormir, además de mostrarnos la naturaleza humana de Jesús, también nos demuestra la confianza y la seguridad en Dios. Y dice la palabra de Dios que solamente en Él está el descanso, en Él está el sosiego. Solamente en Él podemos encontrar ese refugio. Independientemente de la situación, ir a Jesús, quien es el único que nos puede dar ese descanso, esa tranquilidad espiritual y emocional que todos necesitamos para enfrentarnos a cualquier adversidad. Versículo 25. Bueno, el 24 nos demuestra otra cosa. Jesús reprende al viento y al mar y la tormenta se frena. Nos está demostrando la autoridad de Cristo sobre su creación. Y ahí nos demuestra que Cristo es Dios. Independientemente de la circunstancia que se presente, muchos cristianos, desafortunadamente, también como Cristo hizo esto, quieren imitarlo también reprendiendo el viento y el mar y reprendiendo otras cosas. Cualquier cosa se le imaginan la reprende. Cristo lo hizo porque Cristo era Dios y tenía la autoridad sobre su creación. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que tome autoridad sobre las circunstancias. Pero nosotros no tenemos esa autoridad de parte de Dios para reprender ni terremoto, ni maremoto, ni nada por el estilo. Tenemos que pedírselo a Dios, que Dios es el que sí tiene el poder y la potestad para hacerlo. Porque si no lo hace Dios, y decreto y proclamo y comienzan los cristianos a decretar, a proclamar, y a veces las cosas no pasan, entonces no queda como si no tuviera la autoridad, y es que la autoridad no está en nosotros, la autoridad está en Dios. Tenemos que pedirle las cosas a Dios. Señor, te pedimos por favor que terremoto, Señor, que todo pedírselo a Dios. Y si Dios no lo hace, tiene un propósito también con eso. Puerto Rico fue destruido casi totalmente por el maremoto que experimentó. Pero en ese maremoto, hoy yo veo las noticias de que las familias se unieron. Antes las familias estaban dispersas, ahora están unidas porque todos tienen solamente una sola lámpara, todos comparten, con los vecinos también comparten. Dios permite las cosas con un propósito. Pero veamos el papel de la iglesia en Puerto Rico. ¿Qué hacen la iglesia en Puerto Rico? Esto es un momento propicio por Dios para predicar el evangelio. Siempre nosotros debemos buscarle lo positivo a las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas. Porque a través de esas circunstancias Dios nos capacita y nos equipa para que nosotros podamos predicar su palabra y su evangelio a quien no lo conoce. Entonces, volviendo acá al versículo 25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué es fe? Siempre hay personas que dicen: es que yo no tengo fe.
Si estás aquí es porque tienes fe. Además, la palabra de Dios dice que si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Qué fe? Viene del griego pistis. ¿Y qué significa? ¿Cómo podemos definir fe? Como una persuasión o un convencimiento a algo que se escucha, no algo que se ve. Lo que dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. De la fe viene por lo que se escucha. Por eso dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ustedes saben por qué Jesús nos compara a nosotros como ovejas. Las ovejas son de vista corta. Además de vista corta, son torpes. Por eso Jesús nos compara a nosotros como ovejas. Y son cobardes. Pero ¿qué dice Jesús? Vayamos allá a San Juan 10. ¿Por qué la fe debe estar en lo que se escucha y no en lo que se ve? San Juan 10. San Juan 10, versículo 25. Miren la diferencia de las ovejas y los que son ovejas y los que no son ovejas. Versículo 25. Bueno, vamos a leer el 24 para que tengamos el contexto. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no son de mis ovejas, como os he dicho. 27. Mis ovejas oyen, no ven. Ellos le mostró las señales y no creían por las señales. Y no te sorprendas por las señales. Hay muchas personas que están y sanaron los enfermos y resucitaron muertos. Jesús advirtió muchas veces que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día me diréis: Señor, predicamos en tu nombre y en tu nombre hicimos señales. ¿Y qué respondió Jesús? Apartado de mí, hacedores de maldad, no los conocí. De muchas veces no nos dejemos impresionar por las señales, por los milagros, por los prodigios, porque aunque Dios hace señales y hace milagros y hace prodigios, y nosotros somos testigos de eso, Dios no utiliza los señales, los milagros y los prodigios como un show para robar la atención. Dios no utiliza eso como un espectáculo. Es más, la sanidad de enfermos, en la palabra de Dios dice: en mi nombre colocarán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es la instrucción que dio Jesús. Entonces Jesús le dice a los discípulos, le dice a los judíos: les mostré las señales que no son en nombre mía, sino de mi Padre, que dan testimonio de mí, y ustedes no creen. Pero no creen, ¿por qué? Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. ¿Y qué dice? ¿Y qué pasa? Me siguen. Me siguen. Mira, hay un relato impresionante que está en Lucas 16, cuando Jesús
cuenta la historia de el Lázaro, el mendigo, y el rico. Y dice que ambos murieron. Y el rico, estando en el infierno, le dice a Abraham, que estaba Lázaro con Abraham en el seno de Abraham, le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje en agua una espuma y me la coloque a mí, que tengo mucha sed. Y Abraham le dijo: no, es imposible de que ustedes vengan acá y que nosotros vayamos allá. Y el rico le dice algo: mándalo a la casa de mi padre, que tengo 5 hermanos, para que cuente de esta situación y no vengan acá. ¿Sabe qué le respondió Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Y le dice rico: no, pero si alguno entre los muertos se levanta y testifica que esto es verdad. La respuesta de Jesús por medio de Abraham fue: si no creen en Moisés y en los profetas, no creerán aunque alguno se levante los muertos. Y Moisés y los profetas es la Biblia que tú tienes en la mano. En el monte de la transfiguración, Jesús se transfiguró y apareció ¿quién? Moisés y Elías, que representan a los profetas. Y Pedro: Señor, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Y dice que vino una nube y habló el Padre. Y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y dice que llenos de temor bajaron la cabeza, Jesús los tocó, y cuando levantaron la cabeza únicamente estaba Jesús. Moisés y los profetas no es otra cosa que el testimonio de Jesucristo de Nazaret. Todo el Antiguo Testamento era el testimonio de la venida de Jesús. Desde Génesis, todo el Antiguo Testamento. Miren qué tremendo. El discípulo se hace discípulo es por el mensaje de la palabra de Dios, no por los señales, ni los milagros, ni los prodigios. Israel vio durante 40 años milagros, señales y prodigios, y no todos entraron a la tierra prometida, porque su confianza no estaba en Dios. Cuando tú basas tu fe en señales, milagros y prodigios, va a llegar un momento en que no vas a creer, porque eso se olvida. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Jesús. ¿Qué más dice Jesús en San Juan 10? Si seguimos como ovejas, le dice: y yo les doy vida eterna, y miren qué promesa, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria a Dios, porque somos ovejas. Aunque seamos cortos de vista, las ovejas no ven. Pero las ovejas sí tienen algo bien desarrollado, el oído. Entonces nosotros estamos llamados a tener fe, pero la fe viene es por el oír la palabra de Dios. Y ahí surge una pregunta: ¿cada cuánto lees la palabra de Dios para aumentar tu fe? ¿Cada cuánto la estudias? ¿Cada cuánto la meditas? La única manera de aumentar la fe es estudiando la palabra de Dios. No hay otra manera. Fe es eso, persuasión o convencimiento que se da por algo que se escucha. ¿Qué dijo Jesús? Si tuviera fe como un grano de mostaza. Sí, se necesita una fe mínima. Y en Romanos 12:3, vayamos a Romanos 12:3 para que todos nos demos cuenta que sí tenemos fe. En Romanos 12:3,
Miren lo que dice la palabra de Dios. A la derecha de los evangelios, la primera carta del Nuevo Testamento, Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, todos nosotros, para estar aquí, tenemos una medida de fe. Que esa medida de fe, como enseña Jesús, nos exhorta que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, pero no significa que la fe debe quedarse ahí. La fe es como un músculo. La fe se tiene que ejercitar. ¿Y cómo Dios nos ejercita en la fe? Para generar confianza en Él, a través de las pruebas. Para que nuestra confianza, nuestra seguridad esté única y exclusivamente en Él. Segunda de Corintios 5:7, ya lo habíamos dicho, dice que por fe andamos, no por vista. Entonces, desafortunadamente, nosotros como discípulos de Cristo muchas veces no queremos mover o vivir nuestra vida por lo que vemos y no por lo que escuchamos de la palabra de Dios. Vayamos a Hebreos 10. ¿Dónde está vuestra fe? Hebreos 10, versículo 35. Aquí se le está escribiendo a judíos que se habían hecho seguidores de Cristo y que habían declinado en ese caminar con Cristo y estaban nuevamente volviendo a los ritos judíos de la religión judía, tal cual como Dios lo estableció en el Pentateuco, en la ley. Entonces, ya aquí concluyendo la carta, la exhortación, miren lo que le dice el Espíritu Santo, 10:35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Confianza sinónimo de fe. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Entonces, si nosotros somos justos, o si quieres ser justo, debemos tener fe. La justicia de Dios por el Evangelio, dice, es por la fe. Entonces, el justo vivirá por fe. Y miren la advertencia: y si retrocede, no agradará mi alma. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. 11:1. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es qué es la certeza, lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve? Fue lo que leímos en el versículo 37. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y comienza todo el capítulo 11 a hablar de la fe, de la fe, de la fe. Y dice que por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Abel, por la fe Moisés, por la fe Sara. Y da testimonio de todos esos héroes de la fe del Antiguo Testamento. Más, muchos dicen que Hebreos 11 es el salón de la fama de los héroes de la fe. Y se termina Hebreos 11 con todo el testimonio de la fe. Y comienza el capítulo 12.
En estos días compartíamos en el grupo de hombres que la Biblia por capítulos se dividió, se hizo en el año 1200. La Biblia eran unas cartas que no tenían capítulos ni versículos. Los versículos se le añadieron en el año 1500. ¿Por qué? Para que se hiciera más fácil su estudio. Esa fue la razón por la cual hoy las Biblias tienen capítulo y versículo, pero originalmente la Biblia como carta no tenía capítulos ni versículos. Entonces, si nosotros estamos analizando lo que estamos leyendo de Hebreos 10 y llegamos a Hebreos 11, ahí no hay un 11, eso sigue de largo. Eso continúa, no hay un 12, eso continúa. Pero ¿qué dice el 12.1 y el 12.2? Continuando con la lectura de la carta, miren lo que dice Hebreos 12.1 y 12.2. Por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuáles testigos? Los que están en Hebreos 11. Testigo es aquella persona que vivió algo, que experimentó algo para poderlo contar. Los testigos no son los no creyentes, son los héroes de la fe. Y dice que están en las nubes, es decir, que están en el cielo. De testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, quien es el principio de la fe y quien es el final de la fe es Jesús. Por eso es que en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe. Es una fe que va en continua progresión. No es una fe pasiva, es una fe activa, pero que va encaminada a Jesús. Esa es la fe espiritual a la cual nos estamos refiriendo hoy, porque hay otro tipo de fe. Está la fe natural, está la fe intelectual, pero que esa fe que la tiene todo ser humano no contribuye para la salvación de su alma. Cuando nosotros tenemos, una fe natural, si me quitan la silla me caigo. Es una fe natural. Todos creemos eso. Eso no, y si la quitan, para el suelo voy. Eso es fe. Una fe intelectual. Ninguno de nosotros estuvimos cuando Colón descubrió América. Y creemos porque la historia lo dice que descubrió América en 1492. Sí, ese es el año, ¿verdad? Sí, ese es el año. Entonces, creemos eso, pero ninguno de nosotros estaba ahí, pero lo creemos. Entonces, una fe natural y una fe intelectual, pero hay una fe espiritual a la cual nos estamos refiriendo hoy, que esa fe solamente nos la puede dar el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Y esa fe es la fe que nos puede salvar. Es la única fe que nos puede salvar. Por eso es que Jesús comisionó a sus discípulos a que vayan y predicaran el Evangelio, para que la gente escuchando creyera y se salvara. Esa salvación solamente tiene que estar puesta en la palabra de Dios. En Romanos 4 pone de ejemplo la fe de Abraham y hace un relato espectacular y un paralelo del Espíritu Santo con Abraham, porque dice que Abraham le había creído a Dios de que iba a ser padre de multitudes. Y dice que Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza de esa promesa. ¿Qué significaba eso? Que
todo aquello que se levantaba en contra de lo que Dios le había prometido a Abraham, Abraham seguía creyendo en lo que Dios le había prometido. Y dice que Abraham tenía dos problemas. Uno, que ya tenía 100 años y que estaba casi muerto. Y el segundo problema es que su esposa tenía 90 años, ya no menstruaba y además de eso era estéril. Es decir, tenía dos problemas. Pero dice la palabra de Dios de que Abraham no se debilitó en incredulidad al ver esas circunstancias. Sí, lo natural no puede quitarnos la confianza en lo que el Señor nos prometió. Si el Señor te prometió un hijo, vas a tener un hijo, porque Dios no miente. Y así sucesivamente. Muchas promesas el Señor nos ha hecho, el Señor las va a cumplir, pero en su tiempo. Pero dice que Abraham hacía dos cosas espectaculares. Decía que Abraham creía de que Dios daba vida a los muertos, que era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Y también dice en Romanos 4 de que, aquí lo dice en el versículo, creyó en esperanza contra esperanza, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido y que Dios podía resucitar a los muertos. Esas tres cualidades tenía Abraham. Creía en esperanza contra esperanza, que Dios podía resucitar a los muertos y que era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Eso está del versículo 13 en adelante. Pero ¿cómo concluye Romanos 4 en el versículo 23? Vayamos a Romanos 4, 23. Miren cómo nos exhorta el Espíritu Santo. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros, a quien no ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregada por nuestras transgresiones y resucitada para nuestra justificación. La fe de Abraham, que le fue contada por justicia, era la fe que hoy nos salva a nosotros. Y leyendo en Romanos, que no tenía capítulos ni versículos, el versículo 1 del capítulo 5, ¿cómo comienza? Justificados, pues ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es fe, la fe que salva. Esa fe que salva es la de la que estamos hablando ahora, la que nos hace justos, la que nos quita toda culpa delante de Dios, la que nos permite creer en plenitud en toda la obra de Dios. Jesús le dijo a Jairo, cuando Jairo tenía a su hija enferma y le pide el favor a Jesús: ven que mi hija está enferma. Y dice que Jesús primero se postró públicamente en la playa delante de todo el mundo, siendo Jairo un alto dignatario de la sinagoga. Sí, algo que para él significaba humillarse delante de Dios en presencia de los demás. Y le pide a Jesús: ven a mi casa que mi hija está gravemente enferma. Y dice que Jesús se levantó e iba con él. En ese cuenta en la historia de la mujer del flujo de sangre, que decía la mujer del flujo de sangre: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva o seré sana. ¿Y sabe qué tocó la mujer del flujo de sangre? Los maestros en el Antiguo Testamento de Israel usaban unas tiritas que le colgaban de los vestidos, y en esas tiritas habían versículos bíblicos. Ella no tocó el manto, la tela como tal, no, tocó el borde del manto, la palabra,
que es a lo que debe estar basada nuestra fe, en la palabra de Dios. Y dice que fue sana, y esa sanación la llevó a salvación. Grande es tu fe te ha salvado, mujer, le dice Jesús. Pero Jesús iba ahora para donde Jairo. Se atraviesa, se atrasa Jesús, entre comillas, porque Dios siempre llega a tiempo, y llega de la casa de Jairo. No molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. ¿Y qué le dice Jesús en Marcos 5:36? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y va Jesús y resucita a la hija de Jairo. Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, que Marta lo cuestionaba, que por qué no había ido, Jesús adrede se queda los 4 días. Y eso tiene una explicación dentro de la cultura judía. Para un judío, cuando un muerto moría, pasaban 4 días de haber muerto, ese muerto estaba muerto. Ellos creían que dentro de los 3 primeros días ese muerto podía resucitar. Pero si después del 3er día ya ese muerto ya estaba bien muerto, como dice. Entonces Jesús llega a los 4 días. Y Jesús le dice a Marta, va a resucitar. Y él, no, va a resucitar en el tiempo. No, va a resucitar. ¿Y qué le dice Jesús en Juan 11:40? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esa es la fe a la cual Jesús en ese momento le estaba diciendo, vayamos a Lucas nuevamente, a esos discípulos, a la cual nosotros hoy, a diferencia de ellos, tenemos más obligación o responsabilidad de fe que ellos en ese momento. ¿Por qué? Porque miren que ellos le dicen a Jesús, maestro, en el 24. Hoy nosotros sabemos que Jesús es maestro, pero más que maestro, nosotros tenemos claro que Jesús es Dios. Y nosotros tenemos algo que no tenían los discípulos en ese momento de relato y que no tenían los héroes de fe de Hebreos 11. Nosotros tenemos hoy la revelación de Jesús en la cruz y la salvación de Dios. Y dice que todos esos santos de Hebreos 11 anhelaban, saludaban y confesaban la venida de Jesús. Ya nosotros la experimentamos, y no solamente eso, sino que nos beneficiamos de su obra. Adicional a eso, tenemos todo el consejo de la palabra de Dios. Ellos no lo tenían todo. Nosotros tenemos hoy toda la revelación de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Y que si ellos tenían fe, nosotros tenemos hoy más herramientas para tener fe. Y otra cosa que nosotros tenemos que ellos no tenían es que tenemos el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Los héroes de fe no tenían el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y para siempre, dijo Jesús. ¿Dónde está tu fe? Lo reprendió Jesús y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y miren lo que dice. Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y obedecen? ¿Quién es este? Hoy nosotros sabemos quién es ese. Ellos no sabían en ese momento quién era Jesús. Pero hoy nosotros tenemos claro que dice en Colosenses 1, vayamos a Colosenses 1, ¿quién es Jesús? Colosenses 1:15.
Refiriéndose a Jesús dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estábamos cantando ahorita que el centro del universo es Jesús. Eso es lo que dice el versículo 17 de Colosenses 1. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, nosotros somos el cuerpo como iglesia. La cabeza de ese cuerpo, de esa iglesia, es Cristo. Y como cabeza, en Él está la guía, en Él está la dirección. Donde va la cabeza, va el cuerpo. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Hebreos 1, mira el testimonio que nos da el Espíritu Santo de Jesús. ¿Quién era Jesús en el principio? ¿O quién es Jesús? Era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Miren lo que nos revela el Espíritu Santo en Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y de lo que estaba constituido el Padre, de lo que el Padre es, Jesús también es la misma sustancia, la misma composición. Y miren lo que dice, lo que sigue, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús, con su palabra, es el que mantiene el orden del universo. ¿Están viendo qué poderoso es nuestro Señor? ¿Dónde está tu fe? Si tu fe está en Jesús, ya ganaste. Pero la única manera que nuestra fe esté puesta en Jesús es a través del estudio de la palabra de Dios. Desde Génesis, ¿quién es este? La simiente de la mujer que iba a destruir al diablo con la muerte en la cruz. Es Jesús. Génesis 3:15. El sacrificio de Abel era Jesús. El arca de Noé, Jesús. El sacrificio de Abraham, Jesús. El cordero pascual de Moisés, Jesús. Y podemos hablar de todo lo que la Biblia dice de quién es Jesús en el Antiguo Testamento. Vayamos a Isaías para terminar. Primero Isaías 9:6. Ya lo tenemos. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es nuestro Jesús. Isaías 9:6. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará todas estas cosas. Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá del rey David. Isaí es el papá del rey David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese eran el espíritu, los 7 espíritus del espíritu que está subdividido el Espíritu Santo que reposaron sobre Jesús. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué más podemos decir de Jesús? Él concluye que Él es la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis 22. Y dice, la raíz de David. El todopoderoso Hijo tuyo, Señor, que está en control total y absoluto de todo lo que sucede en este universo, Señor. Y que no se le escapa el más mínimo detalle de nuestras vidas, Señor. Dice tu palabra que aún los pelos de nuestras cabezas están contados, Señor, delante de ti, Señor. Y que ninguno de ellos, Señor, se cae sin que tú lo hayas permitido, Dios. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Dios, por revelarnos a Jesús. E independientemente la circunstancia o la situación por la que esté atravesando nuestras vidas, Dios, que nuestra fe esté puesta únicamente en Jesús, Señor, y en tu palabra, Dios. Que con esa fe podamos, Dios Todopoderoso, enfrentar todas las situaciones del diario vivir, Señor. Que nuestra confianza esté puesta única y exclusivamente en ti, Señor. Revélanos, Dios, esa fe salvadora, Dios. Sálvanos, Señor. A los que no son salvos te pido, Padre Santo, que le reveles tu salvación, Señor, en este día, llevándolo al arrepentimiento y a la conversión, Señor, y a la justificación, que es solamente por la fe en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hoy podemos tener claro de que Jesús es el Salvador. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús fue quien nos redimió, nos compró con su sangre, para que nosotros hoy podamos ser hijos de Dios y discípulos de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Quien no tenga claro que es salvo por medio de la fe en Jesús, repita después de mí, diga: Padre Celestial, yo creo que Jesús es tu Hijo y que murió en la cruz para el perdón de mis pecados. Te pido, Padre, que me perdones todos y cada uno de mis pecados y que sean borrados por medio de la sangre de Jesús. Jesús, me confieso pecador, pero te pido en esta hora que entres a mi corazón, que te conviertas en el dueño, en amo y Señor de mi vida. Te confieso a ti, Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Y te pido, Jesús, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro
nuestro Señor y Salvador personal. Amén.